Bien, entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Este rendimiento global es el final? No, no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo había dicho, no hacemos una evaluación instantánea de la energía generada. Nosotros necesitamos una cierta constancia, ¿sí? Y esa constancia, a diferencia de un método convencional, no se tiene. Por eso es lo que yo les decía la otra vez, a ver si puedo escribir. Si uno tiene un gráfico y esto es la demanda energética en el tiempo, ¿sí? Uno dice, bueno, perfecto, yo puedo tranquilamente suplir todo con energía convencional. Y yo sé que a veces voy a producir más que el consumo energético, hay veces que, sí, usualmente uno puede ponerse la vara alta y decir, yo sí o sí suplo todo el consumo energético. Ahora, ¿qué pasa? Las energías renovables, de fuentes renovables, tienen un pero, que ¿cuál es? Que es que la generación se hace en ciclos, ¿sí? No tenemos una cantidad de energía disponible permanente. La solar depende exactamente del ciclo diurno, entonces tenemos una generación alta, una generación baja, una generación alta, una generación baja, una generación alta, a cada 24 horas. Y la energía eólica es estacional y tenés una generación que vos podés, por supuesto, trabajar controlando tu máquina para que permanentemente tengas la potencia nominal que supuestamente has calculado, pero hay momentos en los que vos vas a tener una calma y no vas a generar energía. Entonces puede ser que tengas alto acá, tengas nada acá, tengas más alto, tenés una generación más constante, después baja. Ahora, eso vos lo tenés que cruzar con la demanda energética. Entonces van a haber casos en los que vas a estar cubierto, como en toda esta parte, y van a haber casos en el que este hueco no tenés forma de generar. O sea, no tenés fuente que te permita eh, eh, suplir esa demanda. Ahora, ¿qué pasa? Este gráfico yo lo he puesto, uno, o sea, como si fuesen generaciones individuales. La realidad de la cuestión está en que uno, ¿qué hace? Si esta es la demanda, uno empieza a decir, perfecto, yo solar tengo esto. Ahí, un ciclo más constante. Después, eólica, tengo una demanda así, que tengo pico acá, viene acá, después tiene pico acá, más constante. Y después, aparte de eso, viene la energía convencional, que es más constante. Entonces, a mí me permite siempre tener suplida la demanda energética, pero tomando de base, o sea, uno puede elegir tomando de base las energías renovables o tomando en base la convencional. Pero ¿a qué voy con todo esto? Disculpen que me voy por las ramas. Voy a que el rendimiento, o sea, el cómo se produce con estas fuentes renovables no es constante como una energía convencional, como una generación de energía de forma convencional, sino que tenés variaciones. Y esas variaciones hacen que respecto a lo que teníamos antes, nosotros no tengamos solamente este 40 o 50% que tenemos acá. En realidad tenemos menos, en promedio, por supuesto, porque, porque la energía disponible no es constante, ¿sí? Entonces tenemos un rendimiento eléctrico anual medio en el que se evalúa la energía eléctrica producida por tiempo y por área del generador versus la energía eólica disponible que existe por tiempo y por área. Está alrededor del 25 al 30%. ¿Sí? ¿Por qué? Como lo acabo de decir, porque el rendimiento global es mayor que el rendimiento eléctrico anual, ¿sí? Porque las condiciones eólicas ideales no son permanentes en el tiempo. Entonces, terminás teniendo del 100%, bajás a un 60%, del 60% teórico bajás a un 50% real, de 50% bajás a un 40% por las condiciones de rendimiento de los componentes que tenés adentro, y del 40% bajás a un 30% por
el rendimiento eléctrico anual, por las no condiciones constantes o la inconstancia de las condiciones climáticas o del viento en tu emplazamiento o en tu aerogenerador doméstico, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno. No, por mi parte no. No, profe. Bien, bueno, cualquier cosa me consultan. Y como siempre digo, si no lo sabemos, lo buscamos. Esto que les comentaba recién, los grafiquitos que hice, es algo que lo explicó muy bien una persona que hablaba sobre almacenamiento de energía, ¿sí? En un seminario que hice. Y explicaba algo que uno, cuando se lo explican, y quizás nosotros por la formación que tenemos, lo entendemos y decimos, totalmente lógico, pero uno nunca se lo plantea. Uno dice, sí, energías renovables, listo, lo ponemos, consumimos, gratis, joya. Pero no es así, porque vos, o sea, la mayoría de las aplicaciones no son domésticas, sino que vos tenés una cierta demanda de una ciudad y que tenés que suplir, y que las condiciones que presentan la generación por fuentes renovables no son constantes como lo sé en un método convencional. Entonces vos tenés que mechar todos tus, ¿cómo se llama? Tus picos de generación y tus valles de generación con los de la otra fuente, que puede ser geotérmica, que puede ser solar, eólica, mareomotriz, etc. Cruzarla con la demanda energética. Lo ideal es esto, sería que de base vos tengas esas fuentes, y lo que te falte para suplir la demanda, sí lo metas con energía convencional. Ahora, ¿qué pasa? La realidad de la cuestión es que, a no ser que sea Islandia o Noruega o Dinamarca, o Inglaterra, ponele, pero en realidad no, a no ser que esos países que sí tienen de base las energías renovables, el resto de los países tiene de base la energía convencional. Entonces, en tu gráfico, el pedazo más grueso abajo de constancia lo tiene la energía convencional. Y solamente los picos de demanda los suplís, que están por encima de esa línea, los suplís con fuentes renovables, ¿sí? Porque quizás no están tan metidos en el tema, o no están o no se arriesgan a suplirlos de la forma convencional como base, o no tienen las condiciones medio climáticas o ambientales para poder generar como se necesita, o lo que sea. Pero lo ideal sería tomar de base, hacer un buen estudio, tener un buen control, un buen almacenamiento de la energía, para poder decir, perfecto, yo produzco de forma convencional porque obviamente siempre se necesita, pero lo justo y necesario. Lo justo y necesario. El resto lo hago mediante fuentes renovables. Bien, ahora, ¿qué tan alto? ¿Por qué tan alto? Porque sabemos que a más altura se tiene, más potencia tenemos, ¿sí? O sea, más energía eólica disponible existe. Ahora, esta potencia eólica disponible está en función de la velocidad al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, aumentando un 10% la velocidad, aumento un 33% la potencia disponible. Entonces es excelente, es decir, joder, vamos lo más alto posible. Ahora, ¿qué pasa? Como ya lo hemos hablado, entonces buscamos situar el aerogenerador a la mayor altura del suelo posible. Ahora, ¿qué pasa? Subir altura implica una mayor potencia disponible, pero implica también un mayor costo de la torre. Y si bien probablemente haya una relación lineal en cierta parte de este incremento de altura, pero hay un punto en el que deja de ser lineal y se convierte en exponencial. El incrementar un poquito la altura para ganar ese 33% de potencia disponible implica un costo altísimo. Entonces hay que ser muy consciente en el hecho de que uno tiene que pensar de forma globalmente
y no solamente cegarse por el árbol por decir, perfecto, yo subo y tengo más energía, porque tenés que pagar eso, ¿sí? Ahora, para poder evaluar esto y no tener que hacer, como ya sabemos, uno se supone que los estudios estadísticos los hace instalando sensores, anemómetros básicamente, de la clase que sean. Un segundo, chicos. Gracias. Toma. Uno no puede decir, perfecto, yo pongo un aerogenerador, un anemómetro a 10 metros, a 30, a 80, a 150, porque también hacer los estudios de las torres. Bueno, este es mi hijo, chicos. Uno no puede directamente ponerse a poner anemómetros en cualquier lugar y en la altura de la torre que sea, porque implica un costo también. Entonces, hay una ley, como lo vimos en el módulo pasado, que es la ley de Hellman, que permite evaluar la velocidad que se tendría en una cierta altura en función de lo que habíamos visto hace un tiempo, que es la longitud de rugosidad. ¿Sí? La rugosidad del terreno, ¿qué era? Era la variación que existe entre el suelo a nivel de piso hacia arriba de la velocidad del viento en función de la orografía o de los obstáculos que encuentra el viento. Ciudad, pasto, agua, un desierto, un barrio bajo, un bosque, hace que el perfil de las velocidades entre el suelo hacia arriba sea distinto. Entonces, esta longitud de rugosidad permite encontrar un coeficiente alfa que te permite hacer esta evaluación. Anda, dáselo a la Dani. Dale, compartilo con la Dani. Bien, entonces, disculpen chicos. De la misma forma, como podemos evaluar las distintas velocidades, también podemos evaluar las distintas potencias eólicas, simplemente reemplazando. Entonces, la potencia que nosotros tendríamos a una cierta altura X va a estar en función de esta velocidad X a esta altura X, ¿no? Entonces, reemplazando, o sea, estas dos ecuaciones, o sea, igualando y haciendo, no se me fue la palabra, no es una comparación, pero bueno, trabajando con las ecuaciones podemos llegar a que la potencia eólica disponible a una cierta altura va a ser igual a la potencia eólica a la altura que nosotros tengamos en la evaluación o el estudio, por elevado a la 3 alfa, donde este alfa es el coeficiente que depende de la longitud de rugosidad. Entonces, suponiendo que alfa tiene un valor de 1/7, la potencia eólica disponible aumenta con la altura según esto, z a la 3/7. Entonces, si la altura aumenta un 50%, la potencia disponible aumenta aproximadamente un 20%. Entonces, esto nos permite, sin aumentar la altura realmente, estimar de una forma bastante exacta cuánto nos aumentaría la potencia eólica disponible para poder aprovecharla. Pero de vuelta, vemos exactamente lo mismo. Nosotros dependemos del costo de la torre. Bien. Ahora, potencia versus... ¿Sí? ¿Ese costo de la torre involucra el mantenimiento también o es solamente la instalación? No, por supuesto. Una torre más alta implica que la torre esté, primero, que la torre esté sometida a vientos más fuertes. La torre tiene que ser en inversión inicial mucho más, disculpen la palabra, pero cojuda, más resistente. Tiene que tener un diseño muchísimo mejor, si se quiere, o más a detalle que una torre más baja. Claro, pero eso, digamos, eso sería la instalación. Sí, a eso voy. Pero aparte, ¿qué pasa? Una torre más alta, que está sometida a mayores esfuerzos, implica un mantenimiento quizás más frecuente, una revisión de tornillos de sujeción de la base más frecuente,
el hecho de que esté sometida a vientos más fuertes, quizás haya que revisar las palas por alguna falla más frecuente. Entonces el mantenimiento se hace cada vez cada menor tiempo, ¿sí? Entonces Claro. el mantenimiento va a la par de las solicitaciones a las que se va a encontrar nuestra máquina, ¿sí? Es lo mismo que pasa con un Bien. auto de carrera, un motor de carrera. Perfecto, voy a decir, yo tengo más potencia y lo uso durante un régimen muchísimo más exigente. Entonces, si lo usas de forma más exigente, vos tenés que revisarlo cada menor tiempo. ¿Ok? Bien. Bien, potencia versus densidad. Nosotros sabemos que la potencia eléctrica que vamos a tener al final va a depender directamente o es directamente proporcional a la densidad del aire. Es decir, a igual velocidad, si comparamos, al disminuir la temperatura o al bajar la altura a la que va a estar el aerogenerador, nosotros vamos a tener una mayor densidad de aire. Entonces, esto va a aumentar la producción, ¿sí? La densidad en función de la temperatura y la altura se evalúa con esta ecuación. Potencia versus el área barrida. ¿Qué tiene? La potencia eólica es también directamente proporcional al área barrida, pero a diferencia de la densidad, esto está en una dimensión al cuadrado, ¿sí? Entonces, a igual velocidad, si aumenta el diámetro, aumentamos 2 veces la producción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Al igual que con la altura del rotor, el costo, digamos, de poner un rotor más grande no es menor, pero con pocas variaciones obtenés el doble del rendimiento que trabajando solamente con la densidad, ¿sí? Y básicamente trabajar con la densidad, y esto hágaselo con pinzas, es decir, perfecto, yo puedo subir más, gano más velocidad, pero disminuyo densidad, entonces al disminuir densidad tengo un poco menos rendimiento, pero disminuye la temperatura y la densidad aumenta un poco, entonces tienes que hacer una evaluación a detalle para decir cuánto subo, cuánto no, qué densidad tengo, qué condiciones tengo a lo largo del año, con el área, me sirve poner uno grande, me sirve poner uno más chico, etc. Entonces, una vez entendido esto, podemos decir, ok, yo puse mi aerogenerador, estimé la potencia, o sea, calculé la potencia disponible, pero yo cuánto vuelco a la red, cuánto a la red o a la casa aislada que tengo o a mi hotel aislado en la mitad de la nada. La potencia eléctrica, si en caso de que vayas a inyectar a la red, siempre es menor a la que vos tenés a la salida del transformador, porque vos tenés que transformar de baja tensión a media tensión y media tensión a alta tensión, y después de transportar con las conexiones hasta donde sea que transporte. Pero a grandes rasgos uno puede suponer este ejemplo. Si yo de entrada tengo 12 metros por segundo de velocidad media, que es una velocidad interesante, con un diámetro de 63 metros del aerogenerador, nosotros tenemos una potencia disponible de 3.300 kilowatts. Ahora, Betts dice, perfecto, el 59%. No, mentira. En ideal, vamos a poner una máquina que sea real, que no sea de las mejores, pero que tenga un buen rendimiento, que es el 45%. De ese 45%, a la potencia eléctrica disponible que teníamos, nos quedan 1.490 kilowatts. Ahora tiene que pasar desde el rotor por una caja multiplicadora. Esa caja multiplicadora tiene un rendimiento del 97%. De 1.490 pasamos a 1.446. Ahora tiene que pasar por el generador. Ese generador tiene un rendimiento del 96%. Pasamos de 1.446 a 1.388. Y después tenemos un transformador eléctrico que tiene un rendimiento del 98%. Pasamos a 1.360 kilowatts. Entonces, de una potencia eólica disponible de 3.313 kilowatts, pasamos al final a tener
solamente en la red 1360 kilowatts. No es mucho. O sea, la palabra no es que no sea mucho, sino que la pérdida respecto a lo que se podría obtener al 100% es alta. Ahora, ¿qué pasa? Uno no lo tiene que comparar con la potencia disponible, porque en la limitación, no sé qué pase de acá a futuro, pero ahora la limitación es física. No se puede obtener más que el 60%. Entonces, a lo que lo tenemos que comparar es a este valor. Uno puede mejorar todo lo que se puede este coeficiente de potencia, pero este valor que se obtiene después de la conversión de energía cinética a energía mecánica rotacional, lo que nos tiene que interesar es ese valor, porque si bien mejoramos todo lo que podamos mejorar, más que el 60 no vamos a lograr. Entonces lo que tenemos al final en la potencia eléctrica en la red, o directamente del generador o del transformador, es comparado con este valor, ¿sí? Porque si no, de cualquier manera, el rendimiento global del sistema, que es la realidad, por supuesto, va a ser del 40%, que es bastante baja. Pero considerando la limitación física que tenemos, lo tenés que comparar con este valor o con el 60% al menos. Porque el 60% te incluye que tuvieses un generador, un rotor ideal, ¿sí? Bien, esto más o menos lo vimos en el módulo pasado, que es la curva de potencia, velocidad de un aerogenerador. La curva de potencia de un aerogenerador en función de la velocidad del viento se conoce como curva de potencia y está determinada por la norma IEC 61400, ¿sí? Estas normas determinan que las condiciones de evaluación sean estándar, potencia a 1 atmósfera y temperatura 15 grados Celsius, y la velocidad del aire medida a la altura del buje. Para hacerla como corresponde, se debería medir potencia y velocidad con una frecuencia de 0,5 Hz, es decir, 2 medidas por segundo, y las promedias cada 10 minutos. Entonces vos tendrías en tu curva de velocidad de aire versus potencia eléctrica, una velocidad de arranque, una velocidad nominal y una velocidad de desconexión. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que para una cierta velocidad de arranque, que está en función de la máquina, propiamente dicha, nosotros podemos mejorar, modificar ese valor para que pueda arrancar o pueda tener una cupla motora suficiente para girar el rotor a una velocidad menor, que de vuelta depende de la morfología y del tipo de aerogenerador que encontremos. Vamos a llegar a una velocidad nominal, que esa velocidad nominal la vamos a definir en función de la velocidad promedio o la velocidad media que nosotros tengamos según nuestra distribución de Weibull y según según la distribución de Weibull que tengamos en la locación que hayamos determinado como factible para instalar el aerogenerador. Porque la idea es que vos la máquina no pongas cualquier máquina, sino que pongas una máquina que genere una velocidad nominal que sea igual o que esté ahí con la velocidad media que vos tengas en la locación. Y una velocidad de desconexión, que como ya sabemos es una velocidad que básicamente está hecha para proteger el equipo de una cierta velocidad para prevenir fallas o para prevenir problemas que puedan tener ya sea el rotor, la caja multiplicadora, un pico o sea, generar con mayor potencia que la que se puede transformar, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cómo controlamos eso? Como lo habíamos visto la clase, el módulo anterior, tenemos el style control, el active style control y el pitch. ¿Sí?
en el que nosotros controlamos el ángulo de paso de la hélice, controlamos una pérdida aerodinámica, o sea, no controlamos, definimos una pérdida aerodinámica en el perfil, o usamos una intermedia en la que podemos variar la punta del perfil, ¿sí? Y hacer entrar en pérdida todo el perfil en función de la velocidad del viento. Eso nos da un mejor control de nuestra potencia generada, ¿sí?, en el eje, para poder llegar a mantenernos lo más cerca de nuestra velocidad nominal. O sea, de nuestra potencia Profe, nominal en realidad. Sí. ¿y cuál es el sistema que más se aplica a los sistemas autónomos? Y usualmente el Active Style Control, porque es la aplicación, o sea, es lo mejor en ese sistema. ¿Por qué? Porque es el control más directo, o sea, más eficiente, ¿sí? En el Style Control es más barato, pero tenés mayores pérdidas de energía, o sea, perdés la posibilidad de convertir mayor cantidad de energía eólica en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque a medida el stall control, vos empezás a trabajar, pasás cierta velocidad nominal y empezás a entrar en pérdida, pero al empezar a entrar en pérdida no quiere decir que todo el perfil entra en pérdida, sino empezás a perder. Entonces, al entrar en pérdida, parte del perfil empieza a empezar a girar más lento. Sigue aumentando el viento, la potencia sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo. Entonces vos tenés, hasta que llegás a la velocidad de corte, vos tenés una porción de energía, de potencia generada, que no has convertido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En el Active Stall Control, vos tenés un control muchísimo más fino, en el que vos te mantenés en esa velocidad nominal, o en esa potencia nominal que vos querés, casi hasta el final de la velocidad de corte. Entonces, llegaste a la velocidad de corte, chau, haces entrar en pérdida todo el perfil y lo frenás al perfil. ¿Sí? O sea, por El un pitch exceso. es como más caro, digamos. No, el pitch lo que tiene es ¿No? el más simple en realidad. A ver, no, mentira, no es el más simple. ¿Qué tiene? Es básicamente rotar el perfil nada más. Mecánicamente implica todo un sistema mecánico hidráulico adentro, que lo que hace es un sistema que a la vez que va rotando, mediante un actuador, vos haces girar cada uno, o con motores independientes en cada una de las palas, haces girar cada una de las palas, y lo podés hacer, sí, pero es más lento al actuar que lo que es el Active Stall Control, ¿sí? El pitch Ah, bien. se acomoda O más sea lento a que, la curva. o sea que a pesar de que sea más caro, es el que más nos conviene igual en una instalación autónoma. Sí. A ver, el Stall Control es más barato porque Bien. si bien tiene un desarrollo interno, o sea, un desarrollo por detrás de una aerodinámica del perfil quizás más desarrollada, porque decís, perfecto, yo tengo que pensarlo para que a tal velocidad empiece a entrar en pérdida, y en este directamente yo digo, no, listo, evalúo la velocidad y corrijo la orientación de la pala y chao. Ahora, ¿qué pasa? En este es más, si se quiere, barato, porque en este tenés más componentes y más componentes que mantener y todo, pero Claro, en pero este menos quizás vos... eficiente. Exacto, exactamente. Vos acá perdés energía, perdés de generar energía, ¿sí? Bien. Básicamente eso. Bien, y hemos ido más rápido de lo que pensaba. Bueno, y acá, la relación entre la potencia nominal y el diámetro del rotor. ¿Qué pasa? Principalmente, nosotros habíamos dicho que en las diapositivas anteriores, que dependía básicamente del cuadrado, o sea, por 2 en realidad, es la relación de proporcionalidad, digamos, entre la potencia eléctrica generada y el área barrida. En realidad no es exactamente por 2. ¿Por qué? O al cuadrado. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, si vamos a la realidad de la cuestión, no tenemos un aerogenerador que mide 30 centímetros. Tenemos un aerogenerador que mide 80 metros. ¿Sí? O más.
Y las variaciones de la velocidad del viento en 80 metros sí son considerables. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la base, en la parte de abajo, en la parte inferior, el punto inferior del área barrida, tenemos una velocidad de viento, y en la parte superior tenemos otra velocidad de viento, ¿sí? Que hace que se fatiguen tanto las palas, que hace que varíen las condiciones de generación, etcétera, ¿sí? Y que principalmente varíe la potencia nominal y que se termine corrigiendo, que no sea al cuadrado, sino que sea a la 216. Esto solamente para darle un poco de realidad al cálculo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que para dimensiones que no son tan chicas como el ejemplo o como la práctica que tuvimos la clase pasada, o sea, el módulo pasado, o para aerogeneradores domésticos en el que el diámetro no varía más de 2 metros y que no tenés esa diferencia, y en aerogeneradores del tipo, si se quiere, industrial, esas variables sí entran en juego y que hay que tenerlas en cuenta, porque este 0,16 que vos aumentás, sí te puede hacer la diferencia en un cálculo. ¿Bien? Bien. Ahora, cálculo de energía producida por un aerogenerador. La energía anual producida por el aerogenerador depende esencialmente de la curva potencia del aerogenerador, que viene desarrollada, o sea, viene determinada por el fabricante, o vos la determinás si lo diseñaste, y de la distribución de Weibull, que como habíamos dicho, es la representación estadística de las probabilidades de que exista una cierta velocidad de viento en esa locación. ¿Sí? ¿Que cómo es definida? Esa energía anual está definida por el periodo de tiempo considerado, integrando la probabilidad, esta función de probabilidad de Weibull, que es la probabilidad de velocidad correspondiente, y la potencia del aerogenerador frente a esta velocidad de viento. ¿Sí? Esa básicamente es la ecuación de la energía producida por el aerogenerador. Ahora, vamos a detallar un poquito más lo que es Weibull. Como habíamos dicho, Weibull describe las variaciones en la velocidad del viento para un emplazamiento particular. Los proyectistas de las turbinas necesitan esta información para optimizar el diseño de sus aerogeneradores, así como para minimizar los costos de generación. ¿Por qué? Porque si bien vos podés decir, perfecto, mi aerogenerador trabaja más o menos bien en estas condiciones, y quizás, como hemos visto la otra vez en el módulo anterior, la distribución de velocidades que existe a lo largo de toda la Argentina, a no ser en locaciones muy particulares, en grandes áreas es más o menos igual, con una velocidad promedio de 7, una velocidad promedio de 10, entonces vos podés decir, perfecto, más o menos este funciona bien, pero ¿qué pasa? Si vos tenés la distribución de Weibull de una locación en particular, te permite definir de forma correcta y de forma exacta, con estadística,